Muy bien, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Miren, es un gozo poder estar con ustedes en este día nuevamente. La semana pasada, el miércoles, comenzamos a compartir algo para nuestros estudios bíblicos. Hablamos acerca de cómo tener gozo en medio de la crisis actual, cómo tener gozo en medio de esta situación del coronavirus, de la pandemia que se está viviendo. Muchas personas que están perdiendo seres queridos, personas que están perdiendo su empleo y hay preocupación, hay estrés y nosotros como hijos de Dios podemos aferrarnos simplemente a Dios, podemos orar, podemos descansar en Él. Y una de las razones que yo compartí con ustedes era que podíamos tener gozo porque tenemos una esperanza viva. Déjenme leer otra vez el pasaje desde el versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, agárrela, vamos a leer un poquito nada más. Vamos a tratar de hacer un mensaje corto para alentarnos los unos a los otros. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hasta el 9, vimos la semana pasada. Vamos a leer hoy desde el versículo 3 nada más hasta el versículo 6. Y vamos a ver otra razón por la que usted y yo podemos tener gozo a pesar de la situación actual que se vive. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué lindo el último versículo que leí, el 6, donde dice que nosotros nos alegramos, nos gozamos, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice la Biblia, si es necesario, tengamos que pasar por diversas pruebas. Hermano, el escritor de esta carta, compartíamos la semana pasada, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, antes de ser llamado por Jesús, era un simple pescador, pero que luego vino a ser un discípulo del Señor por 3 años aprendiendo del mismo Señor Jesús. Y él acá dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, un enviado del Señor, un mensajero con una misión especial. Y le escribe, a los que le escribe, dice el versículo 1 y 2, eran creyentes, porque eran los que eran escogidos por Dios, dice que eran santificados por el Espíritu, que eran rociados y redimidos con la sangre de Jesucristo. Hermano, ese es usted, ese soy yo, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, somos escogidos por Dios y Dios tiene un propósito y un plan en medio de toda esta situación. Y número 1, decíamos la semana pasada, podemos tener gozo porque tenemos una esperanza viva. Nos hizo renacer, nacer de nuevo para una esperanza viva, la esperanza de la vida eterna. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. El versículo 18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Querido hermano, si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene una esperanza viva. Querido amigo, si nos escuchas el día de hoy, la Biblia dice que Dios te ama. Y mientras tú puedes respirar, tú todavía puedes tomar una decisión, la decisión de creer. Como dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes tener hoy esa esperanza viva, esa esperanza de que la vida no termina cuando yo parta de este mundo, sino que aquellos que creemos en Jesucristo, que resucitó de los muertos, dice que el que en él cree tiene vida eterna. También vamos a ver hoy que no solamente podemos tener gozo
en medio de esta situación porque tenemos una esperanza viva. Pero miren, tenemos una herencia permanente. Ese es el segundo punto de hoy. La Biblia dice en el versículo 4, si usted prestó atención, dice que el 3 decía, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, dice el 4, para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes, mis queridos hermanos, para nosotros que hemos creído en Jesucristo. Tenemos un lugar reservado en los cielos, una herencia que es incorruptible, quiere decir que no se corrompe, que no se va a dañar, que es permanente, que es para siempre, que es eterna. La semana pasada terminamos con el versículo de Filipenses 3:20, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Así que déjenme compartirles un poquito más de esta herencia permanente que tiene usted, que tengo yo, todos aquellos en cualquier parte del mundo que han creído, como dice la Escritura, que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, pero que Cristo vino a este mundo precisamente para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo he creído que Él murió por mis pecados, pero también he creído que Cristo resucitó y que el que en Él cree tiene la bendita esperanza de la vida eterna. Hermano, y nos da, como dice en ese versículo 4, una herencia permanente. Miren las tres palabras que usó el versículo 4, y ya casi terminando, pero dice que tenemos una herencia incorruptible. La palabra griega, que es como se escribió el Nuevo Testamento en su mayoría, ¿verdad? La Biblia fue escrita en hebreo, en griego, un poquito de arameo. Pero bueno, para no entrar en detalles, si usted también, esa palabra en griego es aptartos y significa que dura para siempre, algo incorruptible, que no se corrompe, que dura para siempre, que es indestructible, que es inmortal. La segunda palabra que decía que tenemos una herencia incontaminada, que no se puede contaminar, es decir, la palabra en el original es amiantos, que significa algo puro, limpio, inmaculado, una herencia inmaculada. Y la tercera palabra decía que una herencia inmarcesible, que en realidad es la palabra para nosotros inmarchitable. La palabra griega amarantos significa algo inmarchitable, algo imperecedero, que no perece. Esa es la bendita herencia de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos de la vida eterna. Hermanos, amigos, la Biblia dice en este texto que le voy a leer ahora, en Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, dice así, preste atención. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta el día de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No sé si usted notó, pero el versículo dice que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, lo que yo acabo de compartir algunos minutos atrás, de que somos pecadores, que Cristo murió por nuestros pecados, que el hombre tiene que creer y recibir a Cristo como su único Salvador, y la Biblia dice que el que en él cree tiene vida eterna. Ese es el evangelio. Y ahí decía el versículo que aquellos que han oído el evangelio de salvación, dice que han creído en ese evangelio, dice que son sellados, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que Dios había prometido. Pero escuchen bien, y dice que ese Espíritu que usted tiene, somos templo del Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia. Aquellos que tienen al Espíritu de Dios, un día van a ir a la patria celestial. Miren lo que dice en el mismo Señor Jesús, afirmó esto. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Déjenme terminar con ese texto. En Juan 14,
versículos 1 y 2, Jesús dijo así: no se turbe vuestro corazón. Y mire cuánta turbación hay en este tiempo, cuántas personas están preocupadas, turbados, ansiedad, angustia. Hermanos, y usted y yo tenemos la responsabilidad como Pedro, enviados por el Señor para dar un mensaje de esperanza. Estos creyentes estaban expatriados, perseguidos. Sin embargo, Pedro les da un mensaje: recuerden, tenemos una esperanza viva. Recuerden, tenemos una herencia permanente. Y usted y yo, hermanos, en este tiempo no podemos estar en un edificio, pero la iglesia, el templo del Espíritu Santo es usted y soy yo. Y somos llamados a dar un mensaje de aliento y de esperanza a las personas. Compartamos el Evangelio, compartamos de Cristo. Miren, el versículo dice, continúa diciendo el Señor Jesús en Juan 14, 1 y 2, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. El cielo es un lugar preparado para personas preparadas. ¿Estoy listo? ¿Estás listo tú? Los que han creído en Jesucristo, estamos listos porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es las arras, es la garantía de nuestra herencia permanente en los cielos. El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ven a Cristo hoy, querido amigo, no rechaces a Cristo. Cristo puede darte una esperanza viva, verdadera, real. Cristo puede darte esa herencia permanente, incontaminada, incorruptible, indestructible, inmarchitable. Querido hermanos, querido amigo, todos tenemos problemas personales, problemas financieros, problemas ahora de enfermedades, problemas que se van sumando, incluso la tecnología que decía o ofrece quitarnos un poco de problemas, nos da problemas, porque aún hasta el domingo pasado, creo, haciendo el video en vivo, se los puse al revés, la tecnología, hermanos, pero lo importante es que el mensaje de Dios está siendo predicado. Yo voy a terminar con una oración sencilla para ustedes, queridos hermanos, que Dios les dé la paz, la gracia de Dios, la fortaleza para seguir adelante. Hermanos, y no duden, por favor. Ustedes saben, les he compartido por teléfono a algunas familias que he estado hablando, pero ustedes también pueden hablarme, hermanos, si hay alguna necesidad. Estamos listos para ayudarles. No sabemos cuánto esto va a durar. Tal vez muchos ya estaban preparados con alimentos y con cosas en su casa. Pero si usted llega a tener una situación, hermanos de la iglesia de Macon Road Ministerio Hispano, por favor, hermanos, no duden, háblenme y podemos entre todos hacer algo por parte de la iglesia para bendecir a aquellos que puedan vivir un momento de necesidad. Pero por los momentos, recuerde, tenemos una esperanza viva y una herencia permanente. Déjenme orar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos en su hogar. Bendice a cada familia. Señor, danos esa paz que solo tú puedes dar. Señor, nos aferramos a tu gracia. Confiamos en ti. Te pedimos por esta situación mundial del virus que se está expandiendo, pero también, Señor, que pronto pueda controlarse, que los médicos, la gente que está haciendo todo, sobre todo, Señor, clamamos a ti, que tú nos ayudes para salir adelante. Y Padre, que podamos siempre recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, que tenemos una herencia permanente en los cielos, una esperanza viva. Querido amigo, si tú has oído este mensaje y tú dices, yo quiero tener eso que ustedes dicen que tienen, esa esperanza, esa herencia en los cielos. Querido amigo, es muy sencillo. Yo un día hice esta oración y te voy a invitar a que tú la puedas hacer ahí donde te encuentras. Dile, Dios, yo sé que soy pecador. Eso es humildad. Yo un día tuve que hacerlo. Dios, sin ti nada soy. Te necesito. Soy pecador. Pero yo hoy creo que Cristo murió por mis pecados. Yo creo
que Cristo no se quedó en la cruz, Él resucitó al tercer día, como dice la Escritura, y dice que el que en Él cree tiene vida eterna. Yo hoy te recibo como mi único Salvador. Dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si usted hizo esa oración, no lo digo yo no puedo ofrecerte la vida eterna, pero la palabra de Dios, Jesucristo dice que el que en Él cree tiene vida eterna. Créelo y sigue adelante. Confía en el Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos que nos han escuchado hoy. Es un tiempo corto solamente para alentarnos a confiar en este tiempo de crisis, en nuestro Dios, que es grande, que es poderoso y que ya hizo el milagro más grande porque ya envió a su Hijo y Cristo ha resucitado para que el hombre tenga esperanza. Dios les bendiga.